Escuchame una cosa, ¿tenés claro lo que vamos a hablar hoy? Tengo claro lo que vamos a hablar hoy. Yo no tengo tan claro lo que vamos a hablar hoy, pero por ahí. Bueno, pero vos sos el que tenés el poder, en definitiva. Upa, hoy justo vamos a hablar del poder, el poder del poder. Suena enorme esto, pero no tengo claro. ¿Cómo se te ocurrió hablar del poder? ¿Cómo se me ocurrió hablar del poder? Sí. ¡Buah! ¡Qué buena pregunta! ¿Sabés que me parece que se me cruzaron 2 o 3 situaciones, ¿no? Una lo que se vive en el mundo en general hace mucho. Viste que está todo, el poder está demasiado concentrado. Pero más que eso, hay como una, que lo ves también, lo ves en el arte, lo ves en la música, lo ves en los medios, lo ves en todos lados, que hay como una sola versión, ¿no? De todo hay una sola versión, todo se queda simplificado a una sola versión, y eso es mucho poder. Pero a lo largo de la historia también fue así, ya no es algo nuevo, solo que ahora lo estamos viviendo nosotros en el presente, pero que deriva hacia todos lados. Y yo creo que hay una simplificación berreta de la complejidad, y eso hace que haya una sola versión, donde hay un entramado de una cantidad de actores, entre políticos, empresariales, culturales, porque si no, viste, la piedra parece que siempre cae de un lado. Y bueno, hay una historia con el poder, que la fueron escribiendo todos a lo largo de los siglos. Cómo era el poder en Roma, cómo es el poder en Estados Unidos, que son los imperios, con lo bueno y con lo malo. Cómo lo hablaba Shakespeare, qué sé yo. Y después también algunas tomadas de pelo del poder o algunas frases. Justo estoy escuchando bastante a alguien, un actor italiano que murió, que era el que hizo El cartero, se llamó acá, que era sobre una obra... Il Postino. Il Postino, que era Massimo Troisi, que era así uno de los grandes actores italianos de lo que era el cabaret italiano junto con Benigni. Hacían un dúo excepcional, como diría Guillermo Nimo. Era muy inteligentes, muy napolitano, te hablaba en napolitano, a muchos italianos les costaba entenderlo. Era así como de la banda de Pasolini, ¿te acordás que hablamos hace unos programas de Pasolini? Otro más, sí, que estaba contra el poder. Y vos sabés que el hecho de mantener los dialectos, y acá no estoy hablando de separatismo, yo siempre soy medio separatista, pero así a la ligera. ¿Separatista en qué sentido? ¿En el sentido más italiano de la palabra? En el sentido general, ¿viste? Cuando te hablan que hay un país que se quiere separar de otro país, siempre mi primera, los catalanes, los vascos, los italianos, ya no es más, ciertas zonas del Sud Tirol, que es el Alto Adige, que creo que hablamos hace un tiempo. Mi primera, Escocia, siempre mi primera versión es, qué bueno. Después hay muchos problemas, con lo cual no me meto en eso. Pero sí creo que hay que defender las identidades fuertes. Hay que en este mundo globalizado, creo que lo dijimos hace un tiempo, hay que ser muy provincianos. Hay que resistir y ser muy provincianos. Porque si no sos provinciano, te come una única versión que es muy vulgar, porque las únicas versiones no pueden ser otra cosa que muy vulgares. Si vos no tenés así una amplitud, una complejidad, si no tenés matices... Franco, sí. No te me vayas ahora y no me dejes nada para el aire. No sé la cantidad de cosas que tengo al aire. Bueno. No, ya ve. Y después, el poder, después estoy leyendo a Maquiavelo. Sí, Maquiavelo, sí, pero nadie leyó Maquiavelo de los políticos de ahora, de la sociedad de ahora, porque siempre echamos la culpa en Argentina, sobre todo a los políticos, pero no era de la sociedad. Ahí no hay un nomenclator con Maquiavelo, porque tiene un nombre un poco crudo. ¿Cuál? Maquiavelo. Sí, bueno, lo que pasa es que después se terminó interpretando, ese razonamiento. Con Maquiavelo empieza las ciencias políticas, los politólogos, con El Príncipe. Después él tiene otras que tienen que ver con el poder popular, que es Crónicas a la década de Tito Livio, si no me equivoco, a ver... Ya te digo cuál era, pues me estoy haciendo lío. Pero con El Príncipe él dice cómo tenía que ser el poder manejado por un señor, ¿no? Por un señor
feudal, digamos, Italia y la República. Era sobre la prima década de Tito Livio, que esa habla más de cómo sería una cuestión más democrática. Pero después, claro, él hace una radiografía y después se toma como que él da consejos perversos. En realidad no da, hace una radiografía de lo que es el poder. Yo creo que tenemos que leer todos, porque tiene que ver con todo, no tiene que ver solo con la política. Entonces ahí se me mezcló lo del poder con el poder, con el poder, con el poder, y digo, hablemos un cachito del poder. Porque hay cosas que tiene Hollywood, hay cosas que, digo, tenía Shakespeare en Ray Lear, en muchas otras, ¿no? Y cómo se manejaba el Imperio Romano, qué hace Estados Unidos, cómo maneja Estados Unidos su democracia con un doble carril, hasta dónde llega lo privado y hasta dónde llega lo estatal. Y bueno, y algunas cosas más. Y después la segunda parte, me encantaría que podamos poner un pedacito largo, que también es una forma de vivir y de ver qué nos pasa con la parte final de la Novena Sinfonía de Beethoven, que cumplió la semana pasada, creo, 200 años de la famosa ejecución, donde uno se queda con el highlight, que Beethoven estaba ya sordo, prácticamente sordo, y que lo tuvieron que dar vuelta porque él, cuando concluyó esa ejecución, no sabía si lo estaban aplaudiendo, chiflando, tirándole zapatillas, lo que sea, y es lo menos importante, porque en realidad eso es una anécdota, pero compuso una obra que influyó toda la cultura que vino después de él. Vos fijate que en la Novena Sinfonía creo que es el segundo movimiento, es parte esencial de La Naranja Mecánica, la obra de Stanley Kubrick, que se adelantó por muchísimo a las épocas que vinieron, y que además Kubrick, que fue uno de los últimos grandes, enormes, gigantes, inmensos, espectaculares directores, que entendía la potencia de la música clásica, y entender la potencia de la música clásica era entender la potencia de la complejidad y del esfuerzo que tenés que hacer para meterte en otro lenguaje. Yo creo que ayer a la noche, antes de dormirme, estaba escuchando una entrevista que le hicieron al líder de Ciro y los persas, Ciro Martínez. A Ciro Martínez, de cuando llevó a su hijo a ver Bad Bunny en Buenos Aires, ¿no? Que era chiquito. Y ahí habla bastante del poder, porque él dice, mirá, este tipo realmente tiene buena voz, tremendamente carismático, y yo lo llevé a mi hijo, y lo que me di cuenta, que los que estaban ahí eran chicos entre 8 y 15 años. Era como ir a ver a Piñón Fijo, solo que él los levantaba a los chicos y los subía al escenario para cantar, que eran sus fans, y hablaban de, chiquita, que te agarro y que te hago esto y aquello y lo otro. Y dice, es como muy raro. Nosotros crecimos, hablaba Ciro Martínez, yo crecí, no sé, con las canciones de María Elena Walsh y con, no me acuerdo quién más nombre, está buenísima la entrevista. Yo creo que te la mandé por Instagram, no estoy seguro. Puede ser. Franco, ¿te copa arrancar el programa? Y bueno, si me obligás, sí. Yo estaba casi como en una terapia de grupo contigo hoy. Después la seguimos. Si el aspecto terrible del universo no es su hostilidad, sino su indiferencia, como decía Stanley Kubrick, entonces China Zorrilla tenía razón. No somos nada. Las variables ocultas, una hora para alejarnos de la abrumadora exigencia de ser algo. A cada uno de nuestros oyentes, querido Fabri, ya nos saludamos hace un rato en la terapia de grupo. Sí, es verdad. ¿No? Es verdad, sí. Pero bueno, ahora seguiremos con la terapia de grupo con la gente que nos está escuchando. ¿No te gusta Bad Bunny? ¿A mí? No es que no me guste, no lo entiendo. ¿Por qué no crees que no lo entendés? Yo creo que hay una cuestión generacional enorme. Y yo estoy acostumbrado a lo que decía Ciro Martínez en esa entrevista. Y bueno, estoy acostumbrado a otras complejidades. Sí me gusta mucho el hip hop, sí me gusta. Acá está. Para mí este es tremendo tema,
Yo tiro un Sí, a ver. Anoche soñé contigo y me levanté gruñón. Bebiendo desde temprano, Dios me cuide el hígado y riñón. Ey, ey, ey. Extrañando todas las noches de caverna y miñón. Ahora eres de fuego como el gatañón. Ahora, por ejemplo, ¿no? Yo escucho esto y digo, es lindo, ¿sí? Es lindo. Esta canción es agradable, como para nuestros oídos de repente. Es lindo. Yo tengo una diferencia general. Esta me suena mucho más melódica. No tengo algo contra Bad Bunny. Ojo que se viene. A ver. A ver. Celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón. Tranquila, no soy psycho. No voy a hacer un papelón, pero ouch, mi corazón. Ya no soy celoso, pero ¿quién ¿Qué sé yo? Esto se llama Yo no soy celoso de Bad Bunny. Sí. Pero tiene otras que son capaz que un poco más. A ver. Este es A ver. el disco Un Verano Sin Ti. Del año 2022. Mis hijos me pueden matar si me escuchan, te aviso, ¿eh? No lo dejes prender la radio. No la prenden igual. Viste que va medio que por ahí. Esto es canciones de baile, ¿no? A ver. Esta son todas canciones de boliche. Claro, yo no puedo con esto. No puedo con esta repetición de lo que son las bases, no sé cómo se llama. Muy arreggaetonado, ¿no? Sí, de la impostación de la voz, que tampoco sé cómo se llama, donde es lo mismo un cantante del Río de la Plata que él. Por ahí dicen cosas distintas, porque hay, repito, a mí hay, por ejemplo, cuando yo escucho, cuando fui a ver con mis hijos a Tiago PZK, Sí. acá en Montevideo, me conmoví, ¿no? Yo lo conocí a él, lo entrevisté, no a él, sino a alguien. Él acompañó a alguien en una radio en Buenos Aires y él no tenía ni 2.000 seguidores en ese momento. Y él cumplió años acá en Montevideo. ¿Te acuerdas que nos vimos en el Claro, que sí, vos sí, estabas con Fede? Y yo me conmoví. Dije, esto es increíble. Además, todo el mensaje de Tiago es increíble. Por lo menos lo era hasta ese momento. Después no lo seguí. Entonces digo, hay cosas que a mí me pasan en ciertos espectáculos. Yo creo que la voz de los raperos, traperos y demás, es la voz de abajo, la voz cruda, la voz fuerte, la que te dice las cosas que por ahí que el sistema de poder no quiere escuchar, ¿sí? Y entonces en ese sentido, lo que dicen, sobre todo los que yo conozco argentinos, a mí me fascinan. En general, lo que a mí me cansa muchísimo es una cierta monotonía, tanto en la voz, que me parece, no sé, que los de acá del Río de la Plata cantan como los de Puerto Rico, y en realidad nos asemejamos a los de Puerto Rico y no ellos a nosotros. Yo soy un gran defensor de nuestro castellano del Río de la Plata, gran defensor. Estoy en esa cruzada 100% contigo, Franco. ¿Entendés? Sí. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, perfectamente. Creo que era lo que le pasaba a Ciro, que al final de esa entrevista dice: finalmente, esto es intencional. Hay una bajada de línea y hay una bajada de poder. Entonces yo digo, yo sé que el estilo por ahí exige algunas de estas impostaciones vocales. Me encantaría escuchar la impostación del Río de la Plata, la que tienen ustedes acá en Uruguay, las que tenemos en Buenos Aires, en Argentina. Y quizás es lo mismo, quizás después son los mismos acordes, las mismas cosas, pero una variedad. Pues nosotros tenemos un lenguaje muy rico, los argentinos y los uruguayos y los argentinos, muy conectado, que ya estamos perdiendo en tema de traducciones de libros. Vos fíjate, cuando vas a comprar un libro a cualquier librería, son traducciones españolas hechas en el castellano de España, que no es nuestro. Es cierto. O en el castellano de México, que no es nuestro. ¿Y esto qué significa? ¿Enojarnos con ellos? No. Significa que la variedad y la diversidad del castellano en las distintas regiones solamente enriquece. Por eso vuelvo a lo de Troisi y vuelvo al sistema de poder. El sistema de poder, cuando el poder lo que necesita es unificación. Porque tiene que bajar línea muy básica, que se entienda,
que quede clara y que no se discuta. Y que se repita como un eslogan. A mí lo que me parece que no es Bad Bunny. No es Bad Bunny. Bad Bunny es un talentoso. Es un súper talentoso. Pero es esa unificación estética y esa unificación de concepto que hace que no podamos ver variaciones. Mira, había un tremendo director de cine italiano que se llamaba Franco Sefirelli, que siempre decía que él odiaba dos cosas, que fue un gran director además de ópera. Él decía que odiaba a Sofía Loren y a la Juventus. Él era de Florencia, entonces los florentinos odian. Detestan a la Juve. Sí, bueno. Más que lo que se quieren a sí mismos. Pero absolutamente. Vos sabés que cuando a Roberto Baggio, para mí el mejor jugador italiano de todos los tiempos, lo vendieron de la Fiorentina a la Juventus, le quemaron la casa, ¿no? En un país donde además... Por suerte eran tranquilos. Además en un país donde el fútbol todavía tiene el fútbol florentino, que es el fútbol, que es una mezcla de fútbol con rugby, que era el que se jugaba en el Renacimiento, todavía sigue siendo muy importante y todos los años junto con el Palio en Siena, que es la carrera de caballos. ¿No se trata del calcio histórico? Sí, señores, el origen del fútbol. Sí, señores. Vamos al fútbol, vamos al origen del fútbol. Y Sefirelli decía que odiaba a la Juve, obviamente por Florentino, y a Sofía Loren. Decían, pero ¿cómo puedes odiar a Sofía Loren? Y dice, no la odio a ella. Ella es una muy buena actriz, es una belleza de mujer. Odio lo que representa para los italianos, porque pareciera ser que lo único que somos los italianos es Sofía Loren, y entonces nos olvidamos de Anna Magnani, de Claudia Cardinale, etcétera, y de otras muchísimas, ¿no? De la mujer de Fellini, que ahora no me acuerdo, Messina creo que se llamaba. Entonces dice, yo lo que odio es las bajadas de líneas tan fuertes y tan feroces que no te permiten... Julieta Messina, ¿no? Que fue la esposa de una sobresaliente actriz. Si no, miren La Estrada, La Calle, El Camino, no sé cómo está traducida, sobresaliente actriz de Federico Fellini. Entonces, esa mirada provinciana que también tenía Fellini es la que yo reivindico todo el tiempo. Porque, a ver... Ese canto puertorriqueño, o no sé de dónde es Bad Bunny, y no me la agarro con Bad Bunny, que me parece... Puerto Rico, que me parece excelente el tipo, como decía Ciro. Lo que yo no soporto es que haya una sola bajada de línea sin matices fuertes, donde uno lo que tiene que, en este mundo que está tan enfermo de poder, y eso lo vemos todos los días, no hace falta, escuchemos cualquier programa de radio, escuchemos cualquier programa de televisión, abramos un diario, los matices nos pueden salvar. Yo creo que tenemos que sacar de nuestra mesa cotidiana, vos, Fabri, cuando estás con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, yo, Franco, con mis hijos, o con quien sea, sacar de la mesa ese sistema de poder y ir y buscar la complejidad y la belleza de las cosas. Es un camino largo, porque ya está demasiado impuesto, porque el mundo se fue dando así, porque siempre en el fondo fue así, y porque siempre hubo momentos como el que estamos viviendo ahora, y hubo momentos donde se impusieron otras situaciones. Y a mí me parece que algo de lo que venimos hablando, de una especie de provincialismo, le vendría bárbaro al mundo. Menos cosas cosmopolitas, menos cosas global. Lo globalizado es para las empresas. Las empresas cumplen una función. Y es la obligación de las empresas intentar ser rentables, intentar aprovechar las situaciones que tienen que aprovechar, porque socialmente cumplen con esa función, como el mercado financiero cumple con una función. El problema es cuando transformamos y cambiamos lo que es una función que se tiene que cumplir en algo que es el fin en sí mismo. Entonces ahí se complica. El fin en sí mismo no es la globalización, el fin en sí mismo es la identidad. Una identidad que tiene que estar, para mí, acoplada al mundo, pero desde la diferencia. Y yo creo que a Sudamérica se le abre un camino enorme y que va desde un lugar muy distinto al que teníamos en otra época, donde éramos el de la revolución, el de la rebelión. No, hoy tenemos que ser el de la cosa propositiva, porque tenemos una calidez, un nivel y un don de gente que Europa lo perdió, pues está vieja, que Estados Unidos no lo tienen. Hasta ver 2 elecciones con Trump y Biden, es complicadísimo. Los despelotes en Europa están viendo si van a armarse contra Rusia, contra no Rusia. Lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en todos lados es terrible. Lo que pasa en China con China y sus vecinos.
nosotros tenemos una gran oportunidad, pero lo que no podemos es perder esa cosa tan bella que ustedes acá en Uruguay lo tienen en una manera muy fuerte. A mí a veces me complica ver acá en Uruguay cuando, por ejemplo, miran tanta televisión argentina, ¿no? Yo soy argentino y soy recontra porteño y me molesta que hablen mal de los porteños. Me molesta mucho que hablen mal de los porteños. Pero yo digo, pucha, con la identidad que hay acá en Uruguay, fuerte, de actores, escritores, músicos, con esa identidad ciudadana que tienen ustedes acá por ejemplo, en una gran ciudad como Montevideo, ¿para qué estar mirando tanto un producto que es totalmente enlatado, que estamos haciendo en una ciudad que se globalizó, que es Buenos Aires, y que perdió esa bellísima identidad que teníamos? Entonces yo soy un defensor de lo provinciano, por eso soy un defensor de Italia, y por eso soy un defensor de Massimo Troisi. Yo no sé si tenés ahí lo que te mandé por WhatsApp, que le toma el pelo a Giulio Andreotti, el napolitano. Massimo Troisi y Giulio Andreotti a ver, igual cuento quién es. Giulio Andreotti fue uno de los grandes políticos de la posguerra, de la democracia cristiana, no solo en Italia, sino en Europa. Siempre surfió todas las olas el loco, ¿viste? Y entonces Troisi, con su napolitano, cuenta una anécdota que es muy graciosa. No es una anécdota, cuenta algo, dice algo, como dice siempre, dice, yo quisiera ser hijo de Andreotti, ¿no? Dice, ¿cómo que es hijo? En el programa más visto que tenía Italia en ese momento eran esos megas programas de los sábados y los domingos, ¿no? Y hablo mucho de Italia porque Italia es el país más provinciano del mundo y es un G7. Y entonces, ¿lo tenés? Mira, a ver. Primero apagamos la música, capaz, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Sí, apaguemos. Apaguemos la musiquita y ahora vamos a escuchar a esta persona. Io avrei voluto Andreotti come padre, perché Andreotti... Ma perché, scusa, perché? Perché Andreotti è ingenuo. Andreotti è ingenuo, è ingenuo, dai, è buono, è uno che ha un figlio, capito? Tu puoi fare un sacco di cose. Para un segundito ahí, ¿no? Andreotti è proprio piente, è uno dice, che ha uno. Ahí dice, yo quisiera tener a Andreotti como padre, ¿no? Andreotti, que fue el máximo el tipo más poderoso de Italia. Dice, ¿por qué? Porque Andreotti es ingenuo. Yo quisiera tener a Andreotti como padre. È stata 40 anni in Italia. Sono successe delitti, mafia, servizi segreti deviati, stragi, non si è mai accorto. Ahí está. Dice, ustedes piensen que tuvo el poder durante 40 años en Italia, ¿no? En Italia pasó de todo, delito, mafia, servicios secretos desviados, atentados, y él nunca se dio cuenta de nada. Entonces dice, yo quiero ser hijo de él, y ahora sigue, y después cuento al final, pues esta es la parte linda. Mio padre no. Io una sola volta mi sono portato una guaglione a casa, era un pomeriggio. Perché lui è tornato a casa, poi io ho lavato tutto, lavato in pronto. Come è tornato a casa, mio padre fa, che è sto odore qua, che è sto capello lungo biondo? Perché il cuscino sta spostato? Tu hai portato a casa qualcuno? Dico, sì, ho portato una ragazza. E tu non lo devi fare. Y ella dice, pienso cuando se divierte tu figlio Andreotti. Bueno, él cuenta, por ejemplo... No entendí absolutamente nada. Claro, además no te preocupes que hay muchos italianos que lo entendieron, pero es una belleza escuchar hablar el napolitano. Y él dice, ustedes imagínense, recién acaba de hablar, Andreotti estuvo 40 años en Italia, en el poder, es ingenuo, pobre, la toma de pelo, es ingenuo, pasó la mafia, hubo delitos, los servicios de inteligencia desviados, no me acuerdo qué más dice. Yo quiero ser y nunca se dio cuenta de nada. Ustedes imagínense, una sola vez en mi vida yo traje a una mujer a mi casa, se fue, una sola, una tarde, y llega mi papá y empiezo a oler. Hace así, ¿no? Vos trajiste a alguien, y yo había lavado todo, había sacado todo, y agarro un pelo rubio, creo que dice, y sí le responde Troisi, esto no se hace. Y entonces ahí dice, por camisar una cosa por el estilo, hace un gesto, así es el dedo en la boca que hacen los napolitanos, y dice, ¿se dan cuenta lo bien que la pasa el hijo de Andreotti con un padre que no se da cuenta de nada? Entonces, digo, esta tomada al poder de Andreotti. Andreotti fue, por ejemplo, un primer ministro que en una famosa entrevista, era brillante, ¿no? Le preguntan... yo no me acuerdo si era primer ministro, dice, pero Andreotti, le preguntan, usted, también está bueno este tema, ¿el poder hace mal?
¿Y sabes lo que responde Andreotti? ¿Qué responde? Andreotti dice, claro que el poder hace mal, al que no lo tiene. Escuchemos a Carly Simon. Strategically dipped below one eye. Your scarf, it was apricot. You had one eye in the mirror as you watched yourself gavotte. And all the girls dreamed that they'd be your partner. They'd be your partner. And you're so vain. You probably think this song is about you. You're so vain. I'll bet you think this song is about you. Estás escuchando Las Variables Ocultas por FM del Sol y en El Espectador. O sea que vamos en simultáneo, tanto en AM como en frecuencia módula. No. Pero esto está mal, Franco. Nunca leí un texto así. No seas mal. Bueno, porque es una redundancia, ¿no? Claramente. ¿Quién hizo esto? Es una broma, ¿no? No. Pasemos al otro, ya, por favor. Me quedé colgado con muchísimas cosas que dijiste. A ver. Como el poder también, sobre todo en la música, ¿no? Como que toma los movimientos revolucionarios, por decirlo de alguna manera, y los mercantiliza en todos sus aspectos. Incluso creo que en Argentina hoy ya hay una decisión de la música urbana entre los que transaron y los que están intentando hacer un camino. Ahí voy a una diferenciación, ¿no? Está todo esto, Tiago, Emilia, el Duki, que han transado más y se han tirado más para lo internacional, con canciones más universales, letras más universales, transando con el lenguaje. Y después tenés, me parece que en el otro lugar, plantados a Dillom, que para mí es de esa música lo más destacado, y Woz, de repente. Bueno, los veo como en ese otro lugar. Que vos escuchás, los tipos siguen haciendo discos conceptuales, le hablan al poder, hablan de situaciones muy complejas, y capaz que te meten alguna de amor, pero son fuertes las letras. A ver, que esté de amor me parece bárbaro, porque si no hay amor no tenemos nada, dando vueltas. Vos sabés que yo entré, lo primero que escuchaba a mi hijo hace muchos años, y yo entro al rap trap por Woz, y en un momento empezaron a no quererlo a Woz, y a mí me parece un artista extraordinario. Es espectacular. Total. Dillom, yo entré por Woz. Porque hace no mucho vos posteaste algo de Dillom, y yo no sé si lo hiciste para Topics o para quién lo hiciste, que yo te escribí por privado, te dije, ¿y este? Que era algo, no sé si vino acá a Uruguay. Ha venido varias veces. ¿No? Y yo creo que... bueno, posteé lo fui a ver a Medio y Medio en verano. Allá en Punta Ballena, ¿no? Punta Ballena, sí. Bueno, y yo me acuerdo que vos posteaste algo que era muy bueno, y te dije, ¿y este dónde salió? Y me contaste dónde, y dije, este es buenísimo. Si querés poner algo de Dillom, ponemos... A la vuelta, pues la verdad es que... Dillom y sacó hace poco un disco nuevo que se llama Por Cesárea, que es muy distinto al anterior, que se llama Postmortem. Las letras son... Y además Dillom rescata el espíritu del viejo hip hop, de contar realidades, pero no desde el yo que estoy hablando, que estoy cantando con un micrófono, sino es una persona que está contando una realidad, que no soy yo, te estoy contando una historia. Y eso para mí es súper rescatable, y creo que con la Rip Gang, Dillom, Woz también lo hace más por su lado, están volviendo también al rock and roll. Y se está dejando de la persona sola con un sound system cantando y llevando adelante un espectáculo para volver a las bandas de grandes músicos, ¿no? Mira, vos, varios de los que nombraste ahora, creo que hablaste de Duki, que a mí realmente lo valoro muchísimo. Yo creo que está pasando, y por eso digo, son todos movimientos, lo que estamos viviendo ahora en general en el mundo, ya se vivió en otras épocas, y ahora vamos a hablar un poquito. Y en la música también. Yo creo que lo que pasó con toda esta movida de música urbana fue sano para algo que se estaba muriendo. Yo creo que les hizo meter el dedo en el enchufe a otra gente, a otros compositores, no, estoy generalizando, no estoy hablando de cada uno, que se habían apachorrado dentro de un sistema. Yo creo que les hizo bien la aparición de todos estos jóvenes con un lenguaje lenguaje general, no te digo lenguaje hablado,
tan transgresor como fueron ellos con sus antecesores. Y yo creo que muchos, y ahí es donde tomo a veces palabras, por ejemplo, de Fito Páez, donde están diciendo, opa, era un poco lo que pasó con el punk. ¿Viste? Me acuerdo, cuando viene el punk, era la época del apogeo de Led Zeppelin, que fue el grupo más escuchado de la historia, esa de su década del 70, y tanto Jimmy Page como John Paul Jones, que creo que lo conté hace poco, iban a escuchar, por más que en el punk por ahí los recontraagredían a Led Zeppelin porque los consideraban mainstream, y John Paul Jones, que era el gran músico que tenía Led Zeppelin de formación, era el arreglador, esto sí lo conté, decía, no, pero mirá que nosotros tenemos que aprender un montón de estos muchachos. Lo dijo David Bowie, tenemos que aprender un montón de estos tipos, tenemos que sacar, yo creo que como movimiento es muy sano, y además es una voz de los que el mainstream de la comunicación y del poder no quieren escuchar. Y entonces para mí la poesía, inclusive hasta casi los límites, donde van a límites de vulgaridad, ¿sí? Pero inclusive hasta ahí están diciendo lo que el poder, el como debe ser, no quiere escuchar y les molesta. Y lo que yo les critico es que no pase lo que pasaba con las vanguardias artísticas, es que después ellos mismos se transformen en un mainstream. Eso pasa. ¿Entendés? Pues yo creo que tienen mucho para decir, muchísimo, y que le ha ayudado a nuestra cultura, de acá, del Río de la Plata, y le ha ayudado mucho a los grandes viejos músicos, digo viejos en comparación a ellos, y han dicho, opa, acá nos vinieron a meter el dedo en la nariz. Y creo que eso hace bien. Lo que a mí no me gusta es cuando se incorporan a un mainstream y entonces ahí se vuelve algo que ya no puedes distinguir. Es Exacto. De Puerto Rico como Bad Bunny, es de Uruguay, es de Argentina, es de dónde cuernos es. Si nosotros tenemos una identidad muy fuerte que no es para combatir contra el resto del mundo, es para decir, acá estamos nosotros para ofrecer al resto del mundo lo que somos nosotros. Y eso pasa en la literatura también. Y hay una riqueza en el arte que es justamente esa, la personalización de lo que estás diciendo. Vos estás contando tu historia desde tu punto de vista, y si vos eso lo universalizás, lo globalizás al punto de que no sabés de dónde sos, o lo importante en el arte es lo personal que cuenta el artista. Que lo personal quiere decir que te cuenta una historia que le pasó a sí mismo, pero es su visión del mundo. Y esa visión del mundo está completamente atravesada por el lugar donde naciste. Entonces, y por la cultura en la que te criaste, cuando vos transás, en vez de hablar con R, hablar con L, bueno... Exacto. Y te cuento, hay una, porque las grandes productoras hace años que quieren hacer esto y quieren trabajar con esto para penetrar otros mercados latinos, poderosos, mexicanos, el latino en Estados Unidos, que es que Natalia Oreiro, en su momento de máximo auge como artista musical, la abordó una productora o un productor y le pidió que cante como más puertorriqueño. Y ella se negó diciendo, yo hablo de una manera, y si empiezo a hablar de otra manera, ya, ¿qué soy? O sea, ¿qué es lo que pasa con muchos artistas? Voy a ir directo al grano. Emilia Mernes, por ejemplo. Es como un envase al que se le fue, yo la respeto muchísimo, pero se le fue poniendo cosas y no se ve como una persona atrás de eso, que ni siquiera la dejan hablar de los temas que quiera hablar. Entonces, ahí ¿dónde está el artista? Es como una máquina. Y termina siendo música de productores. Claro. ¿Entendés? Que sí que lo entendés, lo digo, entendés, no a vos, sino en general. Me estoy hablando a mí mismo, entiendo. Es música de productores que es un poco como ese cine, viste que hay, todo el cine es comercial, viste, tienes el cine y cine de autor. No, todo el cine es comercial porque todo el cine intenta ser vendido. Pero hay un cine que es de productores y un cine que es de directores. Claramente. Esto lo podemos ver en Tim Burton, cuando se va Tim Burton, el gran... Por supuesto. Hacedor de todo, se va a Londres pues estaba podrido de ser manipulado por los productores. Y aún así, él es un director de autor. Él hace películas de director, perdón. Claro. Y él cuando él tiene un quiebre cuando filma El planeta de los simios, ¿no? Claro, que debe ser su peor película. Pero no de cerca, de lejos. Como para David Lynch fue Duna. La primera versión, no la que está ahora, que no la vi. Entonces dicen, yo finalmente me vendí algo que no soy, me entregué a algo que no soy,
Además, Tim Burton no solo era de culto, ganaba un montón de dinero, le iba bárbaro. Yo no puedo esto, yo quiero hablar de lo que me pasa a mí, un estadounidense de una zona con una realidad medio nerd, medio marginal, medio con una cantidad de problemas, y se tuvo que ir a Londres, ¿no? Y yo entonces lo que yo veo es eso. Vos fíjate. Que es lo contrario de lo que hacen las personas que viven en Londres, que van a los... Bueno, ¿y cuántos directores británicos, pero incluso yo lo hablé con algún director italiano, cuando fueron a grabar a Hollywood, perdieron su identidad? Esto Darín lo dijo una vez. Darín alguna vez le dijo, pero ¿para qué voy a ir a hacer yo una película? A mí me va muy bien, tengo todo. ¿Por qué tengo que ir a hacer una película donde estoy haciendo una ficción de algo que no es? Y no lo entiendo. Si yo estoy bien acá, yo me puedo ir entre acá, Argentina, España, donde yo me siento identificado. No tengo nada contra Estados Unidos, me voy de vacaciones a Estados Unidos. Pero, ¿por qué caer en esa? Hace muchos años, lo sigue haciendo, además tiene un libro que te lo voy a regalar a vos, que es extraordinario sobre cómo se hace la música, de David Byrne, el líder de Talking Heads, ¿no? Tiene un libro fantástico, yo te lo voy a regalar porque te va a encantar. Él tiene un sello discográfico de música independiente y va buscando músicos por todo el mundo. Y, a ver, un grupo como Talking Heads, que tuvo muchísimo éxito, que le fue espectacular en los 80. Entonces, cuando viene a Sudamérica, Argentina, Uruguay, creo que hace Chile, Brasil, investigando, y él dice, le preguntan se lo preguntan en Argentina, ¿cuál es el mejor músico del Río de la Plata o sudamericano? Nosotros, los argentinos, esperábamos que dijese Spinetta, esperábamos que dijese Charly García, por ejemplo, o quizás los de Soda Stereo, cada uno esperaba, o los Redondos, qué sé yo, cada uno esperaba el suyo, pero digamos que los más fuertes eran Charly García y Spinetta. ¿Sabes quién dijo él? ¿Quién? Rubén Rada. Uh-huh. ¿Y sabes por qué dice Rubén Rada? Más allá que es un músico excepcional, no, dice, porque en Rubén Rada se ve claramente la identidad. Claro. No, yo no estoy diciendo que tal o cual, yo no me acuerdo de quiénes hablaba, pero de Charly García le preguntaron seguro, que tal o cual músico no sean fantásticos. Pero yo encuentro rasgos, por ahí decía, yo en Rubén Rada, cuando lo escucho la identidad de el pueblo uruguayo, de la cultura uruguaya, de los afrodescendientes uruguayos. Escucho una identidad que no la escucho en ningún otro lugar. Es él. Obviamente que no nos causó ninguna gracia a los argentinos que dijese eso. A ver, no es que tampoco pasó nada, ¿no? Porque todo el mundo en Argentina, Rubén Rada forma parte hasta de la cultura argentina, es una parte esencial de nuestra cultura musical, el negro Rada. Pero es muy fuerte lo que dice este tipo. Irlandés, porque es irlandés. ¿No? Gente que está muy acostumbrada a la identidad. No me acuerdo cómo se llama el de Oppenheimer, el actor de Oppenheimer, que creo Cillian Murphy. Cillian Murphy es irlandés, hace nada. Le dice, che, pero ¿qué pasa con ustedes, los actores irlandeses? ¿Por qué tienen tanto éxito? Porque forma parte del ADN de la cultura irlandesa. Nosotros como irlandeses, ellos tienen el boxeo, ¿sí? Y tienen ser actores. Es la forma en la cual un pueblo que siempre estuvo en permanente, sobre todo en el siglo XX, XXI, permanentes luchas para mantener su identidad, teníamos que comunicarnos casi como en las viejas épocas, ya ni por escrito, grandes, igual tuvieron grandes escritores, ¿no? James Joyce, Oscar Wilde. Por ejemplo, ¿no? Beckett. Entonces, decía, pero nosotros necesitamos la transmisión oral, porque la transmisión oral tiene una gestualidad, tiene una cadencia, tiene un sentido de pertenencia. Por eso, para nosotros, los irlandeses, la actuación es identidad. Y por eso somos tan buenos. Sí, y además tienen algo, hace tiempo que vienen peleando por mantener el idioma de ellos, que ahora no se me viene a la cabeza, el gaelic, creo que es. Sí, no sé si el gaelic, no sé si es de ellos
Pero no importa. Ay, es que no importa. Vamos, pero en todos los organismos públicos está todo escrito en su idioma y en inglés. Y además, si te fijas, algo que no es tan común, todos los grandes actores y las grandes actrices irlandesas, así como los deportistas, viven en Irlanda. No viven ni en Inglaterra. Bueno, hay Graham Norton, capaz que es el gran caso de irlandés que triunfó en Reino Unido con su Late Night Show y permanece ahí, pero siempre en algún momento vuelven para Irlanda. Es como ese es su lugar en el mundo. Sí. Cillian Murphy vive en Irlanda, por ejemplo, ¿no? ¿A vos, si te parece, no sé cuánto nos quedarán 15 minutos. Tenemos que volver después. Pero más o menos ¿cuánto nos queda? 15 minutos. Mira, poné como mucho un temita chiquitito. Pará, ahora después volvemos. Dale, y te sigo con algo del idioma que dijiste los irlandeses, pero te lo voy a llevar a los romanos. Esto es lo mejor que nos pudo pasar en un día domingo. Las variables ocultas. Tres, 2, 1, aire. ¿Cómo hacemos para hablar arriba del camino, arriba de esta parte final de la novena de Beethoven, pero un poco rescatando lo que hablaba Fabri hace un ratito de Irlanda, país que además conoce porque vivió, y de esa defensa de su lenguaje? A mí me gustaría, hablando del poder y de lo que significa el poder en el lenguaje, una costumbre que existía, más que una costumbre, no era una costumbre, era una forma de ser de la República Romana y luego del Imperio Romano. Algo que después se transmitió de generación en generación, de imperio en imperio, y era lo siguiente. Una de las genialidades que tuvo el Imperio Romano fue entender la esencia de los hombres. Y entonces ellos, cada vez que invadían un territorio, entendamos que el imperio para existir necesita invadir siempre. Es la esencia, porque si no invade, es invadido. Eso está en Maquiavelo, está en Nietzsche, está en Shakespeare. Ray Lear, una de las tantas facetas que tiene esa obra monumental, es que cuando uno entrega el poder, lo que le vuelve es el contrapoder y es destrozado. Era lo que decía Andreotti: el poder hace mal al que no lo tiene. La esencia del poder es seguir creciendo siempre, y es la naturaleza del hombre, y por eso dicen, ¿pero qué le pasó a este tipo ahora que tiene poder? Es natural a nosotros. Entonces tenemos que estar atentos a no criticar en otro lo que nosotros no tenemos, pero que si lo tuviésemos seguramente actuaríamos igual. ¿Y cuál fue la grandeza del Imperio Romano? Dijo, yo entiendo que yo estoy invadiendo distintas formas de ser, distintas culturas, distintos momentos, ¿no? Porque por más que Roma estaba en un cierto momento de educación, Grecia en otro por ahí superior, pero más decadente en comercio, las Galias en un momento muy brutal, muy bárbaro, igual que los pueblos germánicos. ¿Qué hacían ellos? Medio Oriente, los lugares que invadían, tenían otra ética, otra moral con otros dioses. Entonces el Imperio Romano hacía dos cosas. Decía, primero, nosotros tenemos algo que heredaron de los griegos, nosotros tenemos los dioses oficiales, esos que conmemoramos oficialmente con festejos públicos, y cada uno tiene su dios privado, su religión privada, y hace lo que quiere en su casa, con sus amigos, con su grupo de gente. Yo no me meto con lo que hagan ellos. Pues están las celebraciones oficiales, y eso lo respetó en absolutamente todos los territorios que invadió. Pudo haber habido excepciones. Después hay una hollywoodización de lo que fue persecuciones que no fueron tan así, o que sí fueron, pero fueron en general contra rebeldes que pertenecían a alguna religión. Y lo otro que hacía muy inteligente el Imperio Romano era que en cada lugar les permitía utilizar
siempre y en cada momento su idioma original, su lenguaje. Solamente tenían que utilizar yo no sé si era latín o cuál era el lenguaje del Imperio Romano, pero el idioma oficial del Imperio Romano cuando se tenían que dirigir en algo oficial a ellos. Ahí tenían que escribir o manifestarse en latín. ¿Y eso qué es? Ese es el síntoma, la forma de poder más fuerte, porque cuando vos empezás a hablar en el idioma del poder, empezás a valorar todo tu entorno en base a ese idioma, con lo cual, sin darte cuenta, estás aprehendiendo con H todas las costumbres, toda la cultura, todo el sistema de valores, en este caso, del imperio. Y eso es lo que hizo que perdurase tanto el Imperio Romano, y eso es lo que nos ocurre a nosotros con el inglés. Eso era contra lo que luchaba Pasolini y Massimo Troisi, manteniendo, y los catalanes, y los, ¿cómo se llama? Y los vascos, y ciertas zonas de Italia. Eso es no ceder ante una homogeneización del poder, que comienza con el lenguaje. Querido Fabri, nos vamos con la 9ª Sinfonía, el último movimiento. Espero que hayan tenido o que hayan disfrutado este programa como lo hicimos con Fabri. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene, tanto por Del Sol como El Espectador, acá en Las Variables Ocultas. Hasta aquí, Las Variables Ocultas. Una hora de interpretaciones de interpretaciones. Un guión de lo improvisado. El micrófono oculto de la comunicación. Apenas aproximaciones en busca de un estilo. Todo es verdad. O exactamente lo contrario. Brillante, Franco. Un gran primer bloque, un gran segundo bloque, fue muy completo. Hemos hablado... Nos vamos mucho por las ramas. Y bueno, de eso se trata esto, ¿no? Como sabés. Además sabés que todo lo que decimos después tiene que ser investigado, o por lo menos que sirva como... Chequeado, porque nos podemos equivocar. Nos equivocamos en los idiomas que se hablaban, nos equivocamos en un montón de cosas. Estamos haciendo un juego de memoria, ¿no? Una especie de reconstrucción. Muy bueno. Y que nadie crea lo que estamos diciendo. Bueno, domingo ya pasado lado de la tarde, no almorcé. ¿Vamos a almorzar algo? Dale, vamos a comer algo. Y que tengas una linda semana, Fabri. Igual. Fabri. Igual. Fabri. Igual. Fabri. Igual.